como não pode ser, hoje é domingo, é um dia festivo. Por que festivo, irmão? Porque é um dia que nós apresentamos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Então, o fato de nós estamos na igreja é porque nós estamos a prestar louvor e adoração ao Senhor. Convidorem à frente. Os irmãos podem se assentar, o pastor Kevin vai estar se chegando. Vai estar apresentando o desafio que Deus colocou para ele, na vida dele. Pastor Kevin, fique à vontade, está boa altura, se regula aqui. Se tiver alguma dificuldade, você me fala, acho que é aqui. Tá bom. Agora sim. Se quiser tirar também, fica à vontade. Tá bom. Obrigado. Bom dia, hermanos. Una bendición poder estar con ustedes, un placer. Ha sido un tiempo muy bonito visitar a Brasil. Yo llegué a Brasil en octubre. Fui de Colombia, fui a Venezuela y entré a Brasil por Roraima, Boavista, Manaus, Fortaleza, todo Ceará. Luego San Pablo, alrededor de San Pablo. Y ahora luego retorno Manaus, Tabachinga, paso la frontera Colombia, Leticia, Bogotá, Pereira y llego a mi casa. Ha sido una bendición, hermano, poder compartir la palabra de Dios. Soy venezolano, Dios me llamó a plantar iglesia. Comenzamos una iglesia en Venezuela, muy perto a mi iglesia enviadora, en un pueblo rural. Comenzamos durante 4 años mientras estudiaba el seminario. Luego se estableció una iglesia allí, dejamos con el pastor, organizada toda.
le ayudamos al pastor con el alugueo durante un año, compramos las caderas, la caja de son, todo quedó muy bonito. Fue una bendición y Dios, en esa obra, Dios me abrió mis ojos, no sé cómo expresar esa palabra, pero cuando yo comencé la primera obra, yo no sabía si realmente Dios me llamó a plantar iglesias o seguir como copastor de la iglesia enviadora. Después que yo comencé mi primera iglesia, tuve entendimiento, empecé a hablar con mi pastor, yo tengo un corazón misionero, quiero seguir plantando iglesias, quiero ir a otro pueblo, a otra ciudad. Y empezamos a orar por Colombia. ¿Por qué Colombia? Colombia, el 99% de los colombianos profesan ser católicos. Es una ciudad que tanto exportación, producción y consumidores están en número 1 con la droga. El segundo país consumidor y exportador también está Perú. Tiene mucha necesidad del evangelio. En Chile, Ecuador, Perú hay más iglesias bautistas sana doctrina que en Colombia. Entonces el país colombiano tiene más necesidad del evangelio. Muchos extranjeros, americanos, mexicanos, brasileños también, están en Chile, están otros en Perú, pero Colombia muy poco, ¿sí? Colombia muy poco. Es un país bien difícil para recibir al extranjero. Entonces oramos al Señor durante 4 años orando, fui a buscar sustento. Comencé en Colombia en el 2019, antes de la pandemia. Llegué a Colombia ayudando varias iglesias, trabajando con las iglesias, por lo menos un año. Mi pastor faló que por lo menos un año ayudar a las iglesias para conocer más la cultura de Colombia. Después de eso seguí visitando Pereira, evangelizando en las plazas, conociendo más la cultura. Comenzó la pandemia. Yo creí que para todas las iglesias fue algo muy difícil y comenzar una iglesia en tiempo de pandemia es un desafío. Y en un país extranjero es muy difícil. Por la gracia de Dios seguimos allí. Pudimos comenzar con un grupo de hermanos allí evangelizando durante todos estos años hasta ahora 2023. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Evangelizamos, campañas evangelísticas, reunimos discipulado personal. Comenzamos un instituto bíblico donde estamos formando líderes que puedan quedarse con esas iglesias que estamos comenzando. En el 2023, una familia de un pueblo rural tomó del folleto de la literatura mi número, ligó para mí, faló: pastor, queremos recibir estudios bíblicos en mi casa. Y yo, está bueno. Pasó el enderezo, yo fui a la casa de la hermana, comenzamos con una familia, ya hoy tenemos 4 o 5 familias reunidas. Entonces ha sido Dios guiándonos, ha sido Dios mostrándonos. Ahora estamos en Pereira. Pereira es la ciudad y también en el pueblo rural. ¿Sí? Estamos en los dos comenzando iglesia a la vez. Es difícil, sí es difícil, pero Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha ayudado. Entonces hay mucha necesidad. Quisiéramos comenzar una iglesia fuerte en la ciudad de Pereira, grande, fuerte, y poder extendernos a 16 pueblos que están alrededor de Pereira. Pereira tiene una población de casi 500,000 habitantes y es el centro donde se le llama el eje cafetero, donde se siembra todo el café de Colombia. Y de allí, desde el eje cafetero, es uno de los puntos
principales para poder traficar la droga, desde Pereira hacia Perú. Entonces es un canal que va por todo Cali, pasa a Ecuador, Perú. Entonces de verdad es tranquilo, Pereira es tranquilo, pero hay que tener mucho cuidado con el narcotráfico. Se puede pregar el evangelio, el gobierno no tiene problemas, pero el narcotráfico sí hay que tener mucho cuidado. Entonces es un desafío para nosotros, es un país que las familias disfuncionales, consumidores de droga, y para nosotros uno de los propósitos que tiene la iglesia es ayudar a restaurar familias de acuerdo al diseño del Señor. Y una familia disfuncional, la madre con 3 hijos con diferentes pais. Es difícil, ¿sí? Es difícil para nosotros, por eso ha sido un desafío. Entre Venezuela y Colombia, la cultura es muy diferente. Sí, es muy diferente, no es igual. Sea aquí en Brasil, aunque los países estén muy perto, son culturas muy diferentes. Ecuador está unido con Perú, Colombia, y no es igual, cada país tiene sus culturas diferentes. Por eso para nosotros realmente fue difícil, porque comenzando en Colombia también comenzó la pandemia. Entonces el comienzo fue muy difícil, pero Dios nos ayudó. De 70% de mis ingresos, yo llegué a 20%, de 70 a 20 después de la pandemia. Entonces estaba trabajando secularmente y en la mañana y en la tarde la iglesia. Entonces hemos hecho hemos dado nuestras fuerzas totalmente en estos últimos 3 años y hemos levantado un grupo de hermanos allá, personas bautizándose, tomando decisiones, y solo con mi equipo de trabajo, que es mi familia. Tengo 3 hijos, mi esposa, mi hijo más bello me ayuda con la música, mi esposa con la crianza, y de esa manera hemos estado sirviendo al Señor. Entonces yo traje un vídeo para presentar de lo que hemos estado haciendo en 3 años, sin contar el tiempo de la pandemia. Ahí está mi familia, hermanos. 3 varones. Posiblemente 3 misioneros más. Mi iglesia enviadora, iglesia del Pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo es brasileño, de San Pablo. De San Pablo hace 20 años. La iglesia del Pastor Aguinaldo es en Timera. No sé si el pastor conoce Timera, la iglesia Emmanuel, la iglesia Bautista Emmanuel. Pastor Alexander es hermano del Pastor Aguinaldo. Ahí fue el comienzo, ¿no? ¿Puedes poner pausa, por favor? Pausa, por favor. Pausa ahí está bien. Eso ahí, solo ahí. Puedes poner pausa ahí. Cuando comenzamos, como fue después de la pandemia, no podíamos alugar un lugar grande, ¿sí? Y los requisitos o los reglamentos que puso el gobierno es que cada persona tenía que estar a 1,5 metros, casi 2 metros de distancia. Era muy difícil yo alugar algo tan grande y comprar caderas no tenía.
Y comenzamos así. Yo falaba con las personas, evangelizábamos, vamos a reunirnos en la plaza tal o en la esquina, traiga su cadera. Y cada quien llevaba su cadera y nos reuníamos ahí. Aquí vengo unas caderas de otros colores, verde, blanco. Entonces cada uno se llevaba la cadera y ahí escuchaban la palabra de Dios. Así estuvimos durante 8 meses, casi un año. Eso. Ahí estuvimos en las cuadras también. Donde Dios nos permitía, ahí estábamos. Ya en el presente, ya Dios nos permitió tener una casa. Alugamos una casa donde yo ficaba también junto con la iglesia. Durante 6 meses estuvimos en esa casa. Ahí fueron los comienzos, evangelismo. Ahí, esas son en la plaza. Crianzas de 12, 13, 14 años consumiendo drogas ahí en las plazas. Actualmente estamos en esta casa. Ahí en la sala. Ahí tenemos un grupo de hermanos. Ahí está el grupo de hermanos. Yo creí que en 3 años Dios ha hecho maravillas allá en Pereira. Hay actividades con crianza, mi esposa, mi filho. Ahí estoy yo. Sí. Estudios bíblicos también. Discipulado. Algunos bautismos tenemos allí. Los más pecadores en los ríos, los que no son tan pecadores en las piscinas. Nueva obra, pausa ahí, porfa. Aquí ya es la Virginia, ¿sí? Las siguientes fotos son de Pereira, es la ciudad principal del eje cafetero, con una población de casi 500,000 habitantes. Es grande en población, en extensión geográfica o de tierra es menor. Aquí Orlandia, Riverón Preto, todo esto es muy grande, ¿sí? Pereira tiene casi 500,000, pero es pequeño, ¿sí? Yo creí que en 40 minutos uno pasa toda la ciudad. Sí, es pequeño. Y tiene 490 y pico mil habitantes, casi 500. Y aquí es un pueblo rural. Tiene menos de 100,000 habitantes. Es un pueblo pequeño. Pero no tienen iglesias sana doctrina. Hay iglesias católicas, Asamblea de Dios, Universal, pero iglesias bautistas sana doctrina no tienen, ¿sí? Hay 16 pueblos alrededor en todo Risaralda que no tienen iglesias sana doctrina. Entonces queremos no solo comenzar iglesias, sino también entrenar colombianos que puedan quedarse con las iglesias. Sí, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ahí comenzamos con una familia. En el garaje de la hermana, nos prestó el garaje, comenzamos con una, luego llegó, evangelizamos el sector, llegó otra familia, ya tenemos un grupo de 5 o 6 familias allí. Igual con mi equipo de trabajo, no tengo más. Ahí estamos, hay un buen grupo. Entonces este año nosotros queremos alugar una casa para la Virginia también. Alugar una casa donde podamos comenzar como iglesia también en ese pueblo. Esta familia me está ayudando ahora para yo poder salir aquí a Brasil. Sí, esa familia fue enviada. ¿Puedes poner pausa ahí? Esa familia fue enviada de mi iglesia, sí, de Venezuela a Colombia, a ayudarnos en este tiempo para yo poder salir aquí a Brasil y estar tranquilo con ellos. Algunos pedidos de oración. Yo creí que yo soy filho de pastor y realmente conozco, crecí en la iglesia bautista y sé que la obra del Señor no es fácil. El ministerio no es fácil, es difícil. El pastor puede conocer que
La obra del Señor es para personas fieles, obedientes, que realmente tengan el deseo de obedecer al Señor. Oren por nosotros, por la vida espiritual de mi familia, de la iglesia, que Dios siga supliendo cada situación. Queremos alugar un local para Pereira y una casa para la Virginia, ¿sí? Haciendo un equipo de trabajo con ese hermano y poder él quedarse en el pueblo rural y yo en la ciudad, ¿sí? De esa manera poder ayudarnos y poder alcanzar más personas para Cristo. Algunos ventiladores, la reparación de mi carro, unas caderas también que precisamos. Las caderas de Pereira las llevamos a la Virginia. La caja de son de Pereira la llevamos a la Virginia. Y siempre estamos en ese llevando y trayendo. Entonces oren por nos, por el sustento de mi familia. El proyecto salió con 30 iglesias que pudieran apoyarnos con 200 reales cada uno, de las cuales ya hay más de 15 iglesias que están siendo parte del proyecto. Entonces es una bendición. Yo pensé que no iba a poder, o sea, sin mi familia, 6 meses aquí, yo creí que ya no podía. En diciembre ya estaba que me iba. Solo que el pastor Carlos faló, me dijo, no, ten que seguir 3 meses más. Y soporté este tiempo y Dios ha sido muy bueno. Visité más de 50 iglesias. No sé cómo, pastor, pero casi 56, 58 iglesias, pregando mañana, tarde, noche, cuarta feria, sábado. Fue muy corrido, fue bien difícil para mí, cansativo. También fue un tiempo bobo. Yo llegué aquí en Brasil con 80 kilos. Antes me pesé, cuando iba a pesar la mala, peso 91 kilos. Mi Dios, 11 kilos subí en 5 meses. Mi esposa faló, si duras un año allá, te quieres salir rodando. Dije aquí. Verdad, ha sido un tiempo muy bueno, un tiempo especial. Entonces, oren por nos. Colombia tiene muchas dificultades. El presidente Petro, hace varios años, él era uno de los líderes de la FARC de Colombia. La FARC es un narcotráfico también, son algo muy poderoso en Colombia. Y el presidente actual era uno de los líderes en los años 80, en los años 85. Entonces, ahora es el presidente de Colombia. Entonces, para nosotros hay muchos extranjeros, americanos, mexicanos, que han salido del país porque no les renuevan de nuevo la visa religiosa. Entonces, por la gracia de Dios, como yo soy venezolano, yo puedo entrar a cualquier país y puedo tener una residencia política. Y me dieron residencia política de 10 años. Entonces, ahí estoy tranquilo. Cuando comencé la pandemia, en tiempo de pandemia, yo no tenía documentos ni tenía seguro médico. ¿Sí? Por eso, gracias al Señor que no me dio COVID. Porque en tiempo de pandemia y sin seguro médico, no tenía seguro médico, no tenía documentación, y era muy grave el asunto. Entonces Dios nos guardó, Dios fue bueno con nosotros, Dios ha sido maravilloso, ¿sí? Nos ha cuidado. Solo para dar un testimonio, nosotros fuimos a un pueblo donde estuvimos allí apoyando una iglesia, un pueblo Perto de Pereira. Comenzamos ahí evangelizando, haciendo actividades. Ese pueblo está en uno de los canales donde trafican mucha droga. Yo no sabía, yo no conocía eso allí. Y yo estaba allí evangelizando. Ligaron para mí y me falaron así: pastor, ¿vos es venezolano? Sí, soy venezolano. ¿Vos es pastor? Sí, soy pastor. ¿Vos es el carro, la placa de su carro es tal? Sí, esa es la placa de mi carro. ¿Vos sale a tal hora, va a la padería? ¿Vos hace esto? ¿Vos va a Pereira tal día?
Su filho se llama Kevin, el otro se llama Joelich, el otro se llama Jaime, su esposa se llama Yelixa. Falaron toda mi vida. Y yo, sí, ese soy yo. Bueno, ten 24 horas para que salga del pueblo. Si no, lo vamos a matar. A vosé y a su familia también. Si vosé no hace caso, en 24 horas comenzamos con su filho más nuevo. Yo creí que en el ministerio, en todo el tiempo que yo he estado en el ministerio, he tenido muchas dificultades en muchas áreas, porque el ministerio no es fácil. Pero ese fue el tiempo más difícil para mí. Que te liguen y te falen, te vamos a matar a tu familia. Oh, eso fue de verdad para mí devastador. Yo falé al Señor y le dije, Señor, yo estoy aquí en Colombia. Vos me llamó aquí. Yo estoy sirviéndote a ti. Necesito tu ayuda, Señor. Yo preciso de $300 para salir. Agarro, pego lo que tengo en el carro y con eso me voy. En 24 horas al siguiente día, yo mandé cartas. Esa noche mandé cartas, relatorio a diferentes iglesias, hermanos. Yo no tenía sustento. Yo tenía, a mí me entraban creo que como $200. Era muy difícil. Yo decía, Señor, yo no tengo para salir. Hermanos, al siguiente día me empezaron a enviar ofertas $2,500. Dios suplió las necesidades. Yo pegué a mi familia, la llevé a la ciudad, las dejé en un hotel, volté en la noche, en la madrugada, en un camión, saqué mis cosas, saqué todo lo que tenía y me fui en Bora, Pereira. Entonces fue un tiempo bien difícil, pero Dios se maravilló de una manera especial. Por eso creo firmemente que estando en las manos del Señor es la parte más segura de nosotros, haciendo la voluntad del Señor. No importa el país, no importa la política, no importa las circunstancias, donde estamos más seguros es cuando hacemos la voluntad del Señor. Entonces fue un tiempo que realmente, cuando yo llegué a Colombia, yo tenía temor, pero Dios fue trabajando en mi corazón, Ahora yo me siento más seguro en Pereira que aquí en Brasil. Le pido al Señor, Señor, llévame a Pereira, tengo mucho deseo de estar allá. Y Dios ha hecho todo. Amén, oren por nos. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto al ministerio, a Colombia, al sustento, los que quieran, una pregunta a alguien que no entendió algo, ¿sí? Como que é o sotaque? É fácil de você se comunicar com... Es español igual, es español, sí. El sotaque, algunas palabras culturales, algunas palabras como los de Ceará, diferente aquí. Mismo portugués, pero algunos sotaques diferentes. Pero es igual, o sea, casi toda Sudamérica es español. Solamente Brasil es portugués. Sí. No, soy español. No. En las fronteras, en las montañas que tienen dialectos. Pero todo Colombia es español. Sí, dialectos diferentes en las montañas, etnias que están alejadas de las ciudades. Pero todo español. Por eso queremos también hacer un equipo no solamente de plantador de iglesias, sino también entrenar líderes que puedan alcanzar Sudamérica. Y como falan español ahí, es más fácil para nosotros entrenar personas que falen español, que de aquí salgan a otros países porque tienen que trabajar con la lengua, aprender español. Es un tiempo más difícil. Entonces, Pastor Carlos, estábamos falando, mi pastor Aguinaldo, de formar un equipo de entrenando obreros donde podamos mandar a Sudamérica. Colombia necesita de muchas iglesias, Perú también necesita, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, todo eso es español, Dominicana,
hasta llegar a México, todo eso es español. Entonces, se necesita personas que entiendan el español, falen español y estén de acuerdo a las escrituras también. ¿Tengo otra pregunta? Ya mañana salgo aquí a Campinas, de Campinas, Manao, Tabachinga. O sea, la segunda, tercera feria, ya estoy saliendo a las 7 de la mañana de Campinas. Gracias a Dios. ¿Sí? Uma coisa que eu não entendi. O irmão, quando falou desse povoado que precisou sair, era em Pereira também? No, era un pueblo perto de Pereira. Perto de Pereira, sí. Lo que pasa es que Pereira es una ciudad y el alugueo, los servicios es más caros. Entonces yo traté de ir a los pueblos alrededor, ficaba allí y visitaba Pereira toda la semana. Pero no ficaba en Pereira totalmente porque no tenía, por temor, a veces uno no confía en el Señor, entonces uno busca las maneras de cómo, pero el Señor faló muy claro, ten que ir a Pereira, ¿está bien? Y así fue. Entonces a veces es así, a veces nosotros tenemos muchos temores. Un extranjero tiene temores que un ciudadano no entiende. O sea, cuando uno está en otro país es otra cosa. Entonces realmente por eso hay muy pocos americanos allá. Yo creí que hay como 2, 3 americanos que conocen, que tiene iglesia bautista, pero son muy pocos. Aquí en Brasil hay muchos más americanos, mexicanos. En Colombia hay menos. Por ese problema del narcotráfico, del secuestro, la gente tiene temor. No cualquier misionero va a plantar iglesia allá. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? Tá bom. Bueno, yo creí que realmente para nosotros entender, para nosotros tener un corazón que obedezca a las Escrituras, voy a hablar solo de 2 puntos. Todos conocemos los mandamientos, amén. Los mandamientos, conocemos Antiguo, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, en la iglesia nuevo testamentaria. Todos conocemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el primer mandamiento. La gran comisión, Mateo capítulo 28, vamos a ir a Mateo capítulo 28, verso 16. La gran comisión allí, el Señor resucitó, mandó a todos a reunirse a la iglesia en Galilea. Todos estaban reunidos allí para el solo hecho de falar un mandamiento. Se presentó a los discípulos para dar ese mandamiento a ellos. Vamos a orar. Obrigado, Señor, por este día. Obrigado por todo lo que nos da, Señor. Obrigado por lo bueno que ha sido. Obrigado, Pai, porque ha sido fiel y bondadoso con nosotros. Llena de paz esta iglesia, las familias del hermano que partió, Señor, de este mundo. Creemos y confiamos que está contigo, Señor. Esa esperanza que nos da alegría y nos da gozos. Ayuda a sus familiares, ayuda también, dale sabiduría al pastor para que pueda pregar un mensaje de esperanza en ese velorio. Y te ruego, Señor, por toda la iglesia, por los ministerios y por todas las familias. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 28, verso 16, fala así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La mayoría de las iglesias, más que todo bautistas, conocen los mandamientos, ¿sí? Hay conferencias en octubre, en noviembre, conferencias de misioneras, donde se hablan de estos mandamientos. Y todos conocemos. Pero la pregunta es, ¿por qué no se obedecen los mandamientos? ¿Por qué la iglesia no obedece sus mandamientos? ¿Por qué van cambiando los tiempos? Y cada persona va buscando métodos, va buscando estrategias, van buscando otras maneras para no obedecer directamente el mandamiento del Señor. Quiero animarles con 2 puntos importantes, pero primero quiero comenzar con el verso 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué comienza falando así? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Hermanos, tristemente, el Señor recuerda aquí, lembra a los discípulos: hey, el mandamiento lo estoy dando yo. El Señor está diciendo: toda autoridad, todo dominio, todo poder lo tengo yo. Yo estoy dando el mandamiento a la iglesia. Quiere decir que es un mandamiento, es un deber de cada hijo de Dios. No hay negociación en cuanto a eso. Los principios del Señor son consejos del Señor para nuestras vidas. Como el libro de Proverbios, Eclesiastés, casi todo lo que escribió Salomón. Hay muchos principios, pero en este caso es un mandato del Señor. Es importante, hermano, número 1, recordar la soberanía del Señor. Si no entendemos que Dios tiene poder, que Dios se presenta en Juan 11 con Lázaro, lembran que él dice: yo soy la resurrección y la vida. En Proverbios él fala y dice: yo soy la vida y soy paz. Es importante recordar el poder y el dominio del Señor. Todo subsiste, todo por Él y para Él. El Señor le dio las fuerzas a David para vencer a Goliat. Ayudó al pueblo de Israel por más de 40 años. Los defendió de diferentes guerras, dificultades que tenían el pueblo de Israel en el desierto. Sus sandalias no se desgastaban. De día había una nube que los cubría del sol. De noche una nube de fuego que los guiaba. Ese Dios poderoso, soberano, hermano, ha dado un mandamiento a la iglesia. La iglesia hoy en día no entiende que es un Dios poderoso que está dando un mandamiento y es beneficio para nosotros. Ese mismo Dios que dio el poder a Moisés para abrir el Mar Rojo, para pasar el río Jordán. Ese es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios que está dando este mandamiento. Salmo 135, verso 5 dice así. Salmo 135, verso 5. Fala así: porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Hermano, Dios hace lo que Él quiere.
Dios tiene dominio y poder en todo. Un día los discípulos estaban en una barca y empezó una tempestad. Y ellos llamaron a Jesús y Jesús paró y hubo gran bonanza. Jesús ordenó al mar quietar y hubo gran bonanza. Todo quedó tranquilo. Ese Dios soberano es el que ha dado la gran comisión a la iglesia. ¿Por qué no se obedecen los mandamientos? Porque no creemos en la soberanía del Señor. ¿Por qué no se obedece? Porque no se confía en lo que el Señor está diciendo. Y la fe está ligada a la obediencia. La fe está ligada a la confianza. Yo sé que ligar es una palabra que aquí se utiliza para otra cosa, pero estoy hablando que es la unión. No obedecemos porque no confiamos en sus mandamientos. Y al no confiar, mi fe nunca va a crecer. ¿Sí? Al no creer o no entender la soberanía del Señor, quiere decir que yo no entiendo, por eso no obedezco. Mi fe nunca va a crecer delante del Señor y nunca voy a llegar a ser un filho de Dios. El filho de Dios que tiene el Espíritu Santo en él, el Espíritu Santo, la obra que hace es seguir o imitar a Cristo, llevarte a obedecer al Señor. No tiene otra cosa. El Espíritu está con los que le obedecen. Actos capítulo 5, verso 32. Actos capítulo 5, verso 32. Pastor, ¿puede leer ahí, por favor? Actos 5, 32. Termina diciendo, voy a hablar aquí en español. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. En portugués dice el cual otorgó. ¿A quién? A los que le obedecen. El Espíritu Santo no va a ayudar a un incrédulo. El Espíritu Santo no va a consolar a un incrédulo, hermano. Por eso el apóstol Pablo en Corintios, en la carta a los Corintios, él le fala así: lembren que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. No es cualquier cosa, no. Hermano, es Dios en nuestras vidas. Por eso yo debo creer en su soberanía, en su poder. Una de las maravillas y milagros más grandes en la historia es Dios reencarnado, es Dios en Espíritu Santo morando con nosotros. Debemos entender que realmente Él es poderoso. Job fala, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz, que hizo todo subsiste por Él. Debemos recordar, número uno, su soberanía. Debemos creer que Él es poderoso, hermano. Cuando yo estaba en esa situación que ligaron para mí, ahí no hay tiempo, ahí no hay, realmente no funciona una fe fingida. No funciona, hermano. Muchas personas quieren aumentar la fe en un hospital, en una situación económica difícil. Ahí la fe, Señor, ayúdame. En una fe conveniente, una fe para nos y una fe para que el Señor salve a personas allá. No tenemos esa fe. Es importante recordar, número uno, su soberanía. ¿Por qué no obedecemos su mandamiento? ¿Por qué no creemos, hermano, que Él tiene poder? No creemos que Él realmente es suficiente. El Señor Jesucristo dice que pasaba por las aldeas y sanando enfermos, cojos y cantidades de personas en los pueblos salían a recibir a
Había una mujer que padeció por 12 años de flujo de sangre y trataba de acercarse a Jesús. Quería tocarlo porque al estar con Jesús sabía que había algo maravilloso en Jesús. Había un hombre que se llamaba Zaqueo y Zaqueo corrió a subirse un árbol porque quería encontrarse con Jesús. Había otro hombre que era ciego, no veía nada y escuchó de Jesús y corrió y empezó a falar: Jesús, hijo de David. Era un ciego de Jericó y corría y suplicaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese ciego quería encontrarse con Jesús, quería un milagro de Jesús. Hoy en día las iglesias no creen en Jesús, no creen en su poder. Por año tras año no discipulamos a alguien, no traemos a alguien a conocer a Jesús. Eso quiere decir que no creemos en Jesús. El que no obedece los mandamientos es una persona rebelde. Y la rebeldía en las escrituras es escrita como un brujo, como un hechicero. Hechicero, ¿verdad? Pecado de feitiçaria. Es fechicería. Si yo falara aquí, ¿quién es fechicero aquí? Nadie va a levantar la mano. ¿Quién obedece los mandamientos? Es lo mismo. El que lo obedece es rebelde, y la rebeldía en las escrituras, el Señor quitó al primer rey de Israel, a Saúl, por rebelde, porque no oía la voz del Señor. Y faló así a Samuel, al profeta: voy a colocar a alguien que sí va a obedecer a mis palabras, sí va a ser obediente a mi voz. Es importante lembrar la soberanía del Señor. Cuando vino Cristo, Él fala y dice: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Cuando la resurrección de Cristo en el Evangelio de Mateo, fala la Biblia que varios resucitaron, varios de los santos. El poder del Señor no se pudo contener. Qué maravilloso, hermano. ¿Por qué no obedecemos los mandamientos del Señor? Porque no creemos en su soberanía. Porque no creemos en el padecimiento del Señor Jesucristo. No creemos. Decimos: Dios hecho carne, murió. No, eso no es real. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Fala de la muerte del Señor Jesucristo. Las profecías escritas. Isaías 55, 53. Isaías 53. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subiré cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Le veremos, mas inatractivo, ¿para qué le deseamos? Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios, abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Enmudecido, no abrió su boca. En el libro de Marcos dice la Biblia que le pusieron unas espinas
y le golpeaban la cabeza y le falaban, le decían: profetiza, di quién te pegó. Dice la historia que para llegar al Gólgota había más de 540 metros, agonizando sin sangre, 39 latigazos. La palabra aquí expresada en el profeta es flagelado, destruido, como carne molida. Solamente por amor a nosotros, el justo por el injusto. Y nosotros no creemos en el milagro que hizo el Señor. A lo último, en la cruz estaban dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda, crucificados allí. Y uno falaba y decía: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro de la izquierda falaba y decía: pero ni en esta condición tú puedes creer en Jesús. Señor, acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino. Uno creyó y otro no creyó. Lo mismo pasa en las iglesias. Lo mismo pasa en las familias. No creen en el poder del Señor. No creen en la obra magnífica que hizo el Señor Jesucristo. No creemos en su soberanía. ¿Por qué no obedecemos sus mandamientos? ¿Por qué no creemos que Él puede salvar al borracho, al católico, al brujo, al ladrón, al homosexual? No creemos. Y al no creer, no obedecemos. Número 2. ¿Por qué no obedecemos sus mandamientos? Porque no le amamos al Señor. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio 6, 5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en casa y andando por ella en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontera entre tus ojos. Y las cubrirás en los postes de tu casa y en las puertas. Deuteronomio 6, 5. ¿Por qué no obedecemos su mandamiento? Porque no amamos al Señor. Dios dio su Hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Qué estás dispuesto a dar por el Señor? La Biblia fala: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué falamos al Señor? Tú eres mi Dios, yo te amo con todo mi corazón. Y es mentira. Y los mentirosos no entran en el reino de los cielos. ¿Por qué no obedecemos sus mandamientos? Porque no amamos al Señor. Si amáramos al Señor, estaríamos dispuestos a dar por el Señor. La pregunta es: ¿qué estás dispuesto a dar por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a dar por el Señor? ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo? ¿Estás dispuesto a dar tu dinero? ¿Estás dispuesto a dar la finanza? ¿Qué estás dispuesto a dar por Dios? ¿Darías un filio por mí? ¿Darías tu filio, hermano, por mí? No lo haríamos. Yo tampoco lo haría. Por eso el Señor nos amó y entregó su vida. Nos amó primero y entregó su vida por nosotros. Porque nos amó. Por su amor. Y somos tan ingratos que no obedecemos al Señor. Pasan 5, 20 años, 10 años en el Evangelio y no hemos tenido un discípulo. Un discípulo. Cuando Pedro fue sorprendido por los guardias romanos, falaron así: verdaderamente este es igual que Jesús, andaba con Jesús. Reconocieron a Pedro que andaba con Jesús. Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, reconoció a Jesús
se acercó a Jesús de noche y faló, hay algo diferente en ti. Hermanos, los filhos de Dios dan evidencia. Los filhos de Dios demuestran amor. Realmente se ve evidente. Una iglesia que cree en la soberanía del Señor, una iglesia que ama al Señor, la iglesia va a crecer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Será que amamos al Señor? ¿Realmente amamos al Señor? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Del verso 17 dice así. Lucas capítulo 5, verso 17. Aconteció un día que estaban sentados, que estaban enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas aldeas de Galilea, de Jerusalén, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Donde está Jesús hay sanidad, donde está Jesús hay poder, donde está Jesús hay paz, donde está Jesús hay amor, ¿sí? Dios es amor y donde está Dios hay todo. Sucedió en el verso 18, sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo delante de él, ponerlo en los pies de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado lo bajaron delante de Jesús, poniéndolo en medio de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí está una historia, hermano, donde unos hombres, los otros evangelios falan que muchas personas lo llevaban, pero Marcos expresa que solo 4 de ellos, solo 4 llegaron a hacer lo que el Señor realmente deseaba. Solo 4 obedecieron. La multitud, todos llevaban al Señor donde estaba. Querían que ese hombre se sanara, era un hombre paralítico. Solo 4 de ellos lo llevaron a los pies de Jesús. ¿Por qué? Ellos expresaron lo que tenían en su corazón. Amaban al Señor. Conocían que donde estaba Jesús, Él podía resolver la situación. Ellos falaban dentro de sí, si llevamos a nuestro amigo a los pies de Jesús, va a solucionar el problema. Nosotros no creemos eso. Nosotros pensamos, si yo invito al vecino a la iglesia, es peor. Tenía un vecino en la iglesia, mis Dios. No, hermano. Trae personas a los pies de Cristo. Es lo que Dios te llamó a hacer. Si tú amas al Señor, tú vas a expresar lo que tienes en tu corazón. Tú vas a llamar personas, tú vas a discipular a personas. Tú vas a hablar de Jesús. Si tú realmente amas al Señor. El Señor expresó aquí y dice así, al ver la fe de ellos, sanó al enfermo, a su amigo. No fue la fe del paralítico. Al ver la fe de ellos. Hermano, si ponemos esos amigos como si fuera la iglesia, aplicando a la iglesia. Al ver la fe de la iglesia, Dios puede hacer grandes cosas allá afuera. Al ver la fe maravillosa de esta iglesia, del pastor, Dios puede hacer cosas grandes allá afuera. Estos amigos expresaron amar al Señor. Y amaron al Señor con todo su corazón. Dice la Biblia que llegaron a llevar al paralítico por la puerta, pero no pudieron.
Trataron de meterlos por la llanela, por todas partes, pero no podían. Y ellos lo hicieron por el techo, por arriba. ¿Será que es fácil? No era fácil. Era una persona paralítica. Llevarla por encima, por el techo, hermano, es difícil. Es complicado. 4 personas a un paralítico. Lo bajaron por el techo. ¿Por qué? Porque ellos expresaban lo que tenían en su corazón. Hay muchos familiares, primos, pai, mai, hermanos, que no conocen a Jesús. Y nosotros supuestamente amamos a Jesús, pero no los traemos a ellos a los pies de Jesús. Número 1, ¿por qué no obedecemos los mandamientos? Porque no recordamos, no queremos, no aceptamos la soberanía del Señor. Y número 2, porque no le amamos. No estamos dispuestos a pagar un precio por el Señor. Hoy en día muchos pastores, muchos misioneros empiezan a buscar la voluntad de Dios. ¿En qué país? Voy a ver qué país estoy mejor. ¿Qué país está mejor mi familia? En el sitio más seguro es haciendo la voluntad del Señor. Tristemente es así. Muchas familias de muchos años en el Evangelio no están obedeciendo al Señor. Y así como Dios quitó a Saúl, el primer rey de Israel, puede hacer contigo también, por no obedecer al Señor. Isaías capítulo 1, termino con esto, pastor. Isaías capítulo 1, y ya termino aquí. Isaías capítulo 1, verso 10. Príncipe de Sodoma, oí las palabras de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de nuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El verso 12 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. Incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Solo iniquidades vuestras fiestas solemnes. Verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Busca la justicia, la rectitud al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a las viudas. Luego, venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuenta. Estaremos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres, sufrirás, y fueres rebelde, será consumida a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cansado estoy de soportar, dice el Señor, nuestros sacrificios, nuestras maneras de pensar religiosas. El Señor no quiere sacrificio.
El Señor no quiere que nos sentemos en una cadera y digamos, gloria a Dios, amén, qué benzo, pastor. No, hermano. El Señor quiere que reconozcamos su soberanía y que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Amén. Amemos al Señor, hermano. Hay más de 150,000 abortos diarios en el mundo entero. El Señor abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Hay muchas muertes y la iglesia del Señor está dormida, no está despertando. Amén. Oren por nosotros allá en Colombia, que Dios pueda hacer algo grande, que Dios pueda transformar. No es fácil, no es fácil, pero Dios ha hecho maravillas y allá hemos estado como un instrumento útil para el Señor. Obrigada, iglesia, obrigado, pastor, por darme la oportunidad. Obrigado, pastor Kevin, pelo tempo que esteve conosco, ter explanado o projeto, estar indo para a Colômbia, Venezuela, Colômbia, já está lá, né? Está consolidando agora, e nós como igreja, nós podemos nos reunir e sim, abraçar esse ministério, fica o desafio aí diante da igreja. Vamos estar orando, e pastor, a nossa igreja, e ele vai passar na central, é o final desse trabalho de vários meses aqui no Brasil. Está indo embora, vamos orar pela sua viagem também, por toda a sua família lá, e esse ministério. E que nós possamos ver a seriedade de tudo isso. E como nós lemos em Atos, o Espírito concedido àqueles que obedecem. Nós obedecemos à voz do Senhor, não somos rebeldes ao Evangelho. É concedido-nos ao arrependimento, é concedido-nos estarmos com Deus. E como lemos em Mateus, todo poder me é dado. Aquele que nos enviou com toda a autoridade, nós devemos obedecê-lo. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra que vem, nos desafia. Obrigado pela vida do pastor Kevin, a qual o Senhor chamou, comissionou, que nós como igreja não possamos negligenciar. Ó Deus, quão formosos são os pés daqueles que levam o Evangelho, tanto na Venezuela, quanto na Colômbia, como no Brasil, como em locais distantes, como aos nossos vizinhos e aos nossos familiares. Que nós, em obediência, Pai, possamos levar o seu Evangelho. Ó Deus, colocamos diante de Ti o pastor Kevin, toda a sua família, esse local, ó Pai, a qual ele está, essa questão do narcotráfico, a questão da segurança da família dele, tudo isso colocamos diante do seu altar. Ó Deus, glorifique o seu nome através da sua santa igreja em todo local do planeta, ó Pai. Ó Deus, nos ajude quanto a isso, não nos deixe negligenciar ou tratar com indiferença a sua obra. Te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. Qualquer dúvida, o pastor Kevin está ali.